Buenas tardes, día político por TSI. Tengo aquí mis invitados, don Carlos Arévalo, analista y abogado de profesión. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenas tardes y buenas noches a todos los hermanos hondureños que nos miran a nivel nacional e internacional. Gracias por la invitación a este gustado foro, en compañía pues, de su otro invitado distinguido. Es un gusto estar aquí para poder hablar de temas de una manera objetiva, haciendo a un lado los compadrazgos políticos, la cizaña y el partidismo que hay en este momento en la palestra pública. Saludo también al abogado Alex Navas, exfiscal de la Maxi. ¿Cómo está usted? Gracias, Ramón, por invitarme a este distinguido programa con el abogado Arévalo, que hemos compartido ya foros en otros espacios, para darle luces al país, que es sumamente importante de cara a las elecciones de 2025, y que haya tranquilidad y que haya procesos legales que nos lleven a tener un proceso transparente y que sea de acuerdo a las necesidades del pueblo hondureño. Ya basta de conflictos. Todas las instituciones deben de garantizar elecciones el 30 de noviembre, como se ha establecido en el cronograma electoral. Hablemos de las Fuerzas Armadas, hablemos del Consejo Nacional Electoral, hablemos del Tribunal de Justicia Electoral, hablemos de las instituciones, de las 5 instituciones políticas, todas y todos a garantizar elecciones. Abogado Arévalo. Sí, claro que sí, licenciado Ramón Matute, pueblo hondureño. Las instituciones públicas están para garantizar el flujo de la democracia en Honduras, como las Fuerzas Armadas de Honduras, Consejo Nacional Electoral, las instituciones políticas que van a la contienda política de noviembre, elecciones generales, están obligados a garantizar la paz mental y la tranquilidad que necesitamos los hondureños, que estamos sumergidos en mareas altas de violencia, de pobreza, de desempleo, de falta de inversión. Necesitamos tener la certidumbre que la paupérrima, la anémica democracia que aún hay en Honduras, pues se va a seguir manteniendo con vida y que no va a morir. Definitivamente que las Fuerzas Armadas siempre ha sido un protagonista fundamental en el resguardo de la democracia en Honduras, no solamente resguardando material electoral, sino porque se cumpla y hacer cumplir la Constitución de la República en la transición de gobierno que debe de haber cada 4 años. Esa es la verdadera función que tiene que tener las Fuerzas Armadas, porque es un órgano apolítico, no es político, y si bien es cierto, está bajo la subordinación de la presidenta o presidente de la República, eso no quiere decir que es un ente político. Debe obediencia al comandante general, que es el presidente o presidente de la República, pero no a una ideología política o a un partido político. Mire, Ramón, desde que volvimos a la democracia en el 82, al final vivimos en una multicrisis. O sea, estamos viviendo las crisis que no hemos podido solucionar. Son círculos que no se han cerrado, la crisis del 85, el golpe de Estado, candidatos que la reelección del presidente Hernández, todo eso lo hemos venido arrastrando hasta ahora y se concentra en lo que es el Consejo Nacional Electoral. Pero yo creo también que los políticos hondureños de alguna forma han llegado siempre a puntos importantes de coincidencia. Y eso es lo que va a pasar en el Consejo Nacional Electoral, como fue en la Corte Suprema de Justicia, como fue con el fiscal general, como fue con los órganos tripartitos que están ahora en la institucionalidad, y yo creo que en este momento se están tensando las cuerdas para llegar a consensos, la palabra famosa ahora en el Consejo Nacional Electoral y en el argot político, el consenso, para ver hasta dónde podemos llegar y que al final tengamos las condiciones mínimas para llegar a un proceso transparente y legítimo que necesita el pueblo hondureño. El hondureño, yo nunca he estado de acuerdo en que empiecen a llamar que aquí Nicaragua, Venezuela, no, el hondureño tiene vocación democrática, le gusta ir a la elección y por lo tanto las condiciones de otros países no van a inferir en el país, sino que tenemos nuestras propias condiciones para llegar a un proceso limpio. Pero ¿cómo se pone a creer usted, abogado, que la gente no va a hablar de modelos cuando la misma candidata dice de libre que admire el modelo cubano, que admire el modelo de Venezuela? No, en algunas cosas me imagino... Y que los funcionarios del gobierno están diciendo que admiran todavía a Nicaragua. Por favor. Entonces vemos nosotros que estamos en una coyuntura en la cual lo que requerimos, y yo creo que ese es el enfoque de esta tarde, que se respete el funcionamiento de las instituciones encargadas de garantizar elecciones en el país. Ahora, yo le pregunto, Ramón, ¿cuántas expropiaciones ha habido del país?
cuántas cooptación totalmente de la Corte Suprema, del Consejo Nacional Electoral. Ahí están representados los 3 partidos políticos más importantes. O sea, que no hay una intención, por ejemplo, creo yo hasta ahora, de venir con una política de intervención total del Estado. Hay participación política. Van aquí a salir a marchar las iglesias, muy bien. Van a salir a marchar el Partido Nacional, el Partido Libre, y eso es bueno, eso es parte de la democracia. Al final, Ramón, la política es el arte del conflicto diario. Y el conflicto no es que nos va a llevar a mal, sino que es la contención de ideas. Y la contención de ideas es un valor total de la democracia. Abogado Arevalo. Bueno, pienso yo que quizás el discurso de la candidata Rixi cometió un grave error a decir de que admira Cuba, admira Venezuela, admira Nicaragua. Habría que preguntarle qué es lo que admira. Puede ser que admire de Cuba los importantes avances en medicina que ha tenido, podría ser, démosle la duda. La educación que tienen, los Juegos Olímpicos, que en los Juegos Olímpicos ganan medallas, o de Venezuela admira de que es uno de los países que tiene la mayor reserva petrolera, y que pertenece a la OPEP, un VIP exclusivo de países. Aunque está importando combustible ahora a Venezuela. Correcto. O quizás admire de Nicaragua. Porque los diamantes, por ejemplo, para perforar en la cuenca del Orinoco, los vende Estados Unidos. O quizás admira de Nicaragua que no hay pandillas ni violencia. Pero si nos vamos a propiamente dicho el desarrollo humano en estos países, definitivamente deja mucho que desear. Nosotros no estamos para estar admirando sistemas fallidos internacionalmente, se incomode quien se incomode. Estamos para autogobernarnos nosotros, solucionar nuestros problemas, porque son 5 problemas graves generacionales que tenemos y hasta el momento han sido incapaces la gran mayoría de gobiernos de enfrentarlos, como ser salud, educación, infraestructura vial, empleo, y el quinto, que es el que más destrucción ha traído a Honduras, como que a un hondureño le dé COVID-19, paludismo y le dé influenza y viruela a la vez del mono, la corrupción. La corrupción es un flagelo que tiene destruido totalmente este país y ningún gobierno quiere dar respuesta frontal, lo sabe el abogado Navas, que perteneció a una institución muy importante como fue la MASIC, ¿verdad? En su momento, ningún gobierno quiere bajar los índices. El licenciado Ramón Matute, abogado Navas, mire, yo sería iluso decir que en Honduras se va a reducir a 0% la corrupción. Es que ese es un arraigo que la gran mayoría de políticos ya lo traen en sus genes, la corrupción. Y nosotros como pueblo somos cómplices, complacientes de los actos de corrupción. Yo le decía al abogado Alex Navas, antes de iniciar este gustado programa, Día Político, que la mejor carta de invitación que puede tener uno si quieres tener éxito en la política es que sea mencionado en 20, 25 escándalos de corrupción. Ahí el pueblo lo idolatra, lo ama y lo defiende a capa y espada. Pero si usted se presenta alguien pulcro moralmente, con intelecto verdadero, dicen, eso no sirve. Es la cruda realidad. Yo creo, Ramón y abogado Arevalo, usted empezó con algo importante y ahí es donde tiene que funcionar la institucionalidad. El Ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Superior de Cuentas, la Fiscalía, por ejemplo, solo poner la Fiscalía de Delitos Electorales solamente en los tiempos de elecciones, cuando deberíamos ya tener una Fiscalía ya impuesta ahí, técnica, para ver todo lo que está pasando en este momento. Todo eso es sumamente importante. Entonces, la institucionalidad, no solo quedarnos en la denuncia, sino presionar al fiscal general, presionar al Tribunal Superior de Cuentas, no dejar que los políticos elijan estas cosas, porque al final no nos dejan espacios para espacios ciudadanos que podamos discutir. Entonces, la institucionalidad es sumamente importante y que cada una de las instituciones juegue su rol va a ser trascendental para que tengamos un proceso limpio y transparente. Voy a la primera pausa. ¿Cómo generar confianza a estas instituciones previo al 30 de noviembre, que son las elecciones generales? Hombre, porque yo estoy entendido que Honduras va a ir masivamente a votar. Yo estoy entendido y lo creo que los hondureños vamos a ir masivamente a ejercer el sufragio el próximo 30 de noviembre. Pausa.
La confianza que debe de generar estas instituciones, Fuerzas Armadas, Consejo Nacional Electoral y otras vinculadas al proceso eleccionario, abogado Arévalo. Bueno, en este momento no hay confianza. Usted, que es periodista, comunicador social, usted lo sabe, y lo sabe cualquier hondureño de a pie en la calle, que no hay confianza. No hay confianza en este momento por el discurso que ha tenido el general Roosevelt. No hay confianza por un Consejo Nacional Electoral de hule que estira y encoge. No hay confianza en el Tribunal de Justicia Electoral. No hay confianza porque recursos que se presentan son resueltos años después. Lo que deben de hacer es empezar a construir la confianza, iniciando por el Consejo Nacional Electoral, que nos deja certidumbre, que se llamen al orden, porque se llamen al orden. ¿Cómo es posible que en el 2021, que fueron las elecciones más limpias, otros estén ahora peleando y oponiéndose a que sean limpias ahorita en el 2025 las elecciones generales? No es posible. Está obligada a las Fuerzas Armadas, como vuelvo y reitero, a ser un ente apolítico, a tener pronunciamientos sobrios, no de servilismo. Consejo Nacional Electoral, los 3 concejales deben de entender que viven en Honduras, que Honduras es de todos los hondureños, no solo del tripartidismo. Tripartidismo, olvídese que Honduras les pertenece solo a ustedes. Honduras es de todos los hondureños que vivimos aquí y de los miles y millones que viven fuera de Honduras. Llámense al orden. No hay confianza, licenciado Ramón Matute. Se lo digo categóricamente que no hay confianza, pero algo yo sí le voy a asegurar, de que elecciones generales sí van a haber. ¿Por qué van a haber elecciones generales? Porque estos hechos, estos shows, yo no sufro de amnesia. Siempre que son elecciones generales es el mismo show, el mismo estira y encoge de estos políticos de hule por ver quién se queda o quién sigue en el poder o quién lo retoma. Es la misma cantaleta. Y en este momento se están extorsionando, el tripartidismo se está extorsionando los unos a los otros y negociando no sé qué, pero ya pronto va a ver usted, licenciado Ramón Matute, que van a salir abrazados el tripartidismo y decir, viva Honduras, viva la democracia, problema solucionado. Sí, yo estoy de acuerdo con el abogado, pero más allá de eso, por ejemplo, estamos enfrascados en un artilugio jurídico ahí y en vez de estar avanzando en si hay financiamiento político del narcotráfico o de la corrupción, si hay reformas que se deben hacer en este momento para ir a un proceso transparente, si vamos a tener observación internacional. Yo creo que esas cosas son más importantes o, por ejemplo, los juicios que se tienen que dar diputados o diputadas que estuvieron y están vinculados al tema de corrupción que no pueden participar en estas elecciones. Esos son los temas trascendentales que necesita el pueblo hondureño para que al final no estemos metidos en este tema que al final, Ramón y abogado Arévalo, son los partidos políticos. Si bien es cierto, la ley dice que son independientes, son los partidos políticos los que definen. Aquí no es el Congreso Nacional, el Partido Liberal, en el caso de que hay una renuncia de la doctora Ana Paula Hall, dice el Partido Liberal que la va a proponer. O sea, los partidos son los dueños de los representantes que están en el Consejo Nacional Electoral. Y por lo tanto, al no desconocer esto, tenemos que presionar a los partidos para que se pongan de acuerdo y lleguemos a un proceso legal en el 2025. ¿No les gusta a los que manejan los partidos políticos utilizar que les digamos esta palabra? Pero dice aquí el abogado Arévalo, que negocian, que siguen negociando, también usted lo dice, pero es que aquí la única palabra que negocian es impunidad. Así es. Impunidad, porque eso les garantiza estar ahí metidos en la política todos los años, todos los procesos electorales, en la elección de personas en los cargos de instituciones públicas, de manejar recursos. Impunidad. Y mientras no se combate la impunidad, usted estuvo en la Maxi. No, ¿Cuántos casos quedaron pendientes de las administraciones anteriores? Así es. ¿Cuántos casos están pendientes ahorita de esta administración señalados por corrupción? Bueno, mire, ahorita la Corte... ¿Qué hace el Ministerio Público entonces para crear esta certidumbre? La Corte Suprema de Justicia acaba de admitir un amparo ahorita en un caso del IP de la investigación y prohíbe la investigación al Ministerio Público para que siga investigando el IP. Esas son las circunstancias que debemos de acotar y que realmente exigirle a nuestros diputados que elijan magistrados que realmente respondan a las necesidades de la justicia del país. Tenemos un Ministerio Público que está quedando a deber hasta el momento. Si bien es cierto, es loable lo que está haciendo Joel Zelaya, por lo menos está saliendo a hablar, da la cara,
cosa que no sucedió cuando estuvo Chinchilla, 10 años no se le conocía la cara, no resolvía, como decimos los hondureños, ni un pleito de gallinas, ni de perros y gatos. Pero siento yo que no está haciendo la investigación universal el Ministerio Público, está quedando a deber, han salido a la palestra pública pruebas que yo no creo que sea inteligencia artificial. Está de moda ahora, todo es inteligencia artificial ahora. Y pretenden menospreciar la inteligencia que tenemos como pueblo los hondureños. Por favor, aquí que no le llamen inteligencia artificial a todo. Artificiales son ellos, que se roban el erario público y pretenden seguir en el poder. Y eso es lo que se está negociando. Se está negociando muy probablemente cuotas de poder dentro de ese nefasto Congreso Nacional que hemos tenido, uno de los peores. Su peor lastre que lleva encima es que no fueron capaces de traer la CICI a Honduras, no han revisado leyes prioritarias que urge su revisión en este momento, y eso es lo que se está negociando. Pero vuelvo y reitero, yo sí he aprendido a tener lectura política en este país, y sé y conozco y he visto cómo ha sido la trayectoria de muchos políticos que manejan o pretenden manejar el país. Pronto se va a arreglar este problema, ya se va a arreglar, ya va a salir el tripartidismo abrazado los unos con los otros, a costillas y costas ¿de quién? De usted y de mí, pero certidumbre no hay. Fiscal General Joel Zelaya, usted está llamado a cumplir a cabalidad el discurso que da en los medios de comunicación. La aplicación de la acción penal, la persecución del delito es de carácter universal, no de carácter selectivo. Ya el Ministerio Público, que se ha caracterizado solo por perseguir dirigentes campesinos, dirigentes comunales, personas de delitos menores, con esa deberían de ser así de implacables con la corrupción en este país. Ya investigar de manera abierta el caso de Sedesol, del Instituto de la Propiedad, el caso que hubo también en el Ministerio de la Familia. Eso es lo que tiene que hacer, pero no ser selectivos. No debe de ser selectivos. Si bien es cierto, los magistrados, Fiscal General de la República, Tribunal Superior de Cuentas, las autoridades son elegidos por políticos, quítese esa camisa de político cuando llegue a su puesto, olvídese de su afinidad política, tenga su afinidad política solo para ejercer su voto, pero no nos venda el alma a todos los hondureños, por favor. Dos cosas, y yo estoy de acuerdo con el abogado, simplemente es los pactos de impunidad, Ramón, el tema electoral se vence cuando la gente va a votar por la gente que realmente representa sus propios intereses. Claro. Ahí se vencen los propios pactos de impunidad. Y está bien, Sedesol, IP, todo eso se tiene que investigar, pero también los 14 casos de la Maxi que dejaron ahí, que muchos de ellos ahora nos salen con baños de pureza diciendo cómo se arregla el proceso electoral y tienen el pacto Pandora, red de diputados, pacto de impunidad. Todo eso también es impunidad y esos círculos persiguen a la sociedad hondureña porque no hay castigo. Y la gente que sigue ahí en los puestos públicos sigue obstestando acciones de poder y por lo tanto manipulan todas las acciones que tienen que ver con la administración pública. Antes de irme a la pausa, les hago una pregunta a ambos y contéstenme en un minuto si puede cada uno. ¿Le interesa a los que negocian impunidad en el país? ¿Les interesa que continúe en esta carrera política Salvador Narrala? No les interesa. ¿Por qué? No les interesa porque ya empezaron a construir la estela de marginamiento en contra de él. Hay muchos políticos que negocian impunidad, que sabe que si Salvador Narrala es presidente, muy probablemente no se va a tapar la boca. No se va a tapar la boca y va a presionar porque vayan presos los corruptos. Yo creo que los círculos que están rodeando al candidato liberal hay que revisarlos, ¿no? Y hay que ver si están involucrados en algún tema y muchos de ellos tienen un listado terrible. No, pues yo le estoy preguntando de Salvador Narrala. No conozco al candidato liberal, yo sé que has trabajado en temas de televisión y en temas de fútbol, pero al final yo no creo que se le esté terminando el proceso. Yo creo que su problema es dentro de su partido que está conspirando contra él. Pausa, ya regresamos.